A manera de introducción, eh, básicamente recordar el concepto de telemedicina como una herramienta de medición del nivel de madurez de las instituciones de salud para implementar servicios de telemedicina, y no solamente para la implementación, sino también para ayudar a las instituciones que ya tienen este sistema funcionando. Recordemos que la pandemia pues potencializó de manera muy importante esta herramienta, y en muchos sitios se convirtió en aspectos del denominado teletrabajo, donde también otras disciplinas diferentes a la medicina la activaron, como por ejemplo la rama judicial, que todavía sigue utilizando este método. La herramienta se ha desarrollado en el entendido de que existe una intención institucional de implementarla, y ha sido de utilidad no solamente en nuestro medio, sino también en otros países. La herramienta consta de 6 preguntas, básicamente, que analizan la preparación, la organización, eh, identificando los temas que debe resolver la institución con este servicio de telemedicina. La segunda pregunta es cómo utilizar los procesos, relacionando el conjunto de estos procesos operacionales con la función que se quiere considerar. La tercera pregunta hace referencia al entorno digital, que pues, sin ella pues, es imposible organizar un programa de teletrabajo. Debe ser muy importante la inclusión de los hardware, de los software necesarios para la implementación de estos proyectos. La cuarta pregunta se hace referencia al recurso humano que se requiere para la implementación. ¿Cuál es la capacidad institucional en las áreas de servicios que se van a ofrecer y los aspectos tecnológicos y de informática utilizados en este recurso humano? La quinta pregunta que se desarrolla son los aspectos normativos, de los cuales nos va a hablar la doctora Olga inmediatamente, que deben considerarse en la provisión de servicios de telemedicina. Nosotros siempre nos preguntamos, desde el área de la anestesiología, cómo hacer una consulta de telemedicina sin poder tener el contacto del paciente, sin poder realizar un examen físico apropiado. Nos tocó implementar las dos formas: la forma inicial de la evaluación preoperatoria, sin el contacto con el paciente directo, solamente visual, para luego terminar de hacer el examen físico inmediatamente antes de la intervención. Y por último, el conocimiento especializado que puede beneficiar la implementación de esta efectiva, de estos servicios de telemedicina. De una manera tal vez futurista, el doctor, el ministro de la época en el año 2019 fue el doctor Juan Pablo Uribe. Todos recordamos que era el director general de la institución, que luego se le ofreció este cargo muy importante, y él firma esta resolución que hace referencia al manejo que se le va a dar al aspecto de la telemedicina en nuestro medio. Él, pues de manera futurista, porque fue en el 2019, ya llega la pandemia en el 2020 y nos agarra, si me permiten el término, pues descontextualizados. Apenas empezamos a conocer realmente cómo se presentaba la enfermedad, cómo nos afectaba, cómo afectaba al paciente, y nuestros propios temores de tener un enemigo invisible, pero que estaba actuando de manera sistemática, y cómo la vida nuestra se ponía en peligro con esta situación. 127 millones de consultas fueron realizadas a través de este método durante los años de la pandemia. Estas consideraciones las hace públicas el Ministerio de Salud y de Protección Social en su comunicado del 2022. Importante el consentimiento informado, que es necesario entenderlo
y proceder a realizarlo de la manera más precisa para evitar conflictos médicos legales, que es lo que realmente ahorita nos va a comentar la doctora Olga. Es importante dejar una constancia en el consentimiento en la historia clínica de la persona, eh, quien con su firma digital, electrónica o manuscrita, como dice el decreto, según el caso, declarará que comprendió la información entregada y que aceptó ser entendido en esta modalidad. A continuación, entrego el micrófono a la doctora Olga con la intervención que está programada. Gracias. Voy a retomar algo que mencionó el doctor Rafán y el doctor Fierro. Primero que todo voy a mencionar que los abogados y los médicos tenemos algo en común y es que las personas nos buscan en momentos muy difíciles de sus vidas porque tienen una enfermedad, porque están atravesando por una situación compleja en temas de salud y en el caso de nosotros los abogados y los abogados que estamos en la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, nos buscan cuando un profesional de la salud o un profesional no médico tiene un evento adverso, bien sea prevenible, no prevenible, o tiene en general un evento crítico que le genera una angustia. Y retomo lo que mencionaba el doctor Fierro cuando decía el relacionamiento, las relaciones que se establezcan en ese momento son importantes. Y son importantes ¿por qué? No solamente por la comunicación, por cómo se lleva a cabo esa comunicación, por la percepción, que también lo mencionaba él, que en términos legales ya lo terminamos traduciendo en la información que le terminamos dando a ese paciente, bien sea de manera verbal o de manera escrita, pero que va a tener una relevancia fundamental en un escenario judicial o en un escenario, digamos que de investigación en la atención en salud. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a abordar algunas recomendaciones, sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones. Estas son consultas que nos llegan a nosotros recurrentemente. Bueno, puedo hacer consulta por WhatsApp y de hecho en socializaciones que hizo el Ministerio sobre telemedicina decían, no, es que dicen que no, que porque tiene que quedar grabado y que entonces cómo hago y cómo identifico. Debo estar habilitado para hacer telemedicina. Puedo hacer, en el caso que nos ocupa el día de hoy, una valoración preanestésica virtual. Puedo hacer una valoración preanestésica bajo la modalidad de teleexperticia. Una junta médica se hace bajo la modalidad de telemedicina. Si consulto a un colega, ¿es telemedicina o estoy mejor en la modalidad de teleapoyo? Entonces, para resolver esas dudas y dar las recomendaciones, vamos a revisar unas generalidades y antes que nada les quiero compartir unos datos, una información que hemos recopilado desde la SCARI. Esta es información de las asesorías que recibimos. Tenemos año 2019, 2020, 2021, 2022. Esto lo saqué, está al día de ayer, es información en tiempo real que tenemos en nuestros sistemas de información y acá podemos ver cómo en el año 2020 tuvimos un pico que se explica claramente por la pandemia y por la incertidumbre que estábamos, digamos que teniendo sobre la atención en salud, qué iban a pasar, nos llamaban los médicos, nos están grabando, están llegando a consulta, no sabemos qué hacer. Entonces fue, digamos que un momento complejo, este simplemente es el tipo de consultas que nos llegan y pueden ver cómo en la taxonomía, en la categorización que tenemos, pues el ámbito laboral ocupa un alto porcentaje en materia, digamos que reclamaciones civiles y transversal que no tiene, digamos que un escenario puntual, sino es simplemente dudas y dilemas frente al acto médico que tiene. Este es un comparativo por años, pero incluimos los meses y vemos cómo en abril está el pico que les había mencionado, lo cual se explica claramente por la pandemia. Consultaron en realidad por temas de telemedicina, en realidad no fueron muy altas durante ese año porque hasta ahora se empezaba a implementar esa modalidad, pero las instituciones también nos hicieron varias consultas sobre ese tema. Acá, para finalizar los datos que les queremos poner a ustedes de presente,
presente, este es el que llamamos nuestro top 10 de demandas en SCAR-FPASDE. Anestesiología hace muchos años estaba en los primeros lugares, disminuyó, sin embargo, vemos que a cierre del año pasado está de sexto lugar. Ginecobstetricia, digamos que es una de las especialidades que tiene mayores demandas, medicina general, medicina interna, ortopedia y traumatología, cirugía plástica, bueno, y vemos cómo está anestesiología incluso muy a la par de cirugía general. Bueno, pasando a las generalidades que mencionábamos, teleexperticia, telemedicina, teleapoyo, es importante tener claros algunos conceptos para con base en eso tener unos criterios orientadores y terminar con las recomendaciones que hemos mencionado. La telesalud básicamente la mencionamos como el uso de las TICs aplicada a la atención en salud y tiene unos principios orientadores que deben fijar la atención institucional y asistencial a ese paciente. El primero es la libre escogencia, la autonomía profesional, responsabilidad y competencias y otro muy importante, consentimiento informado. Parte de la base que es el paciente quien debe decidir y elegir si quiere ser atendido con el uso de TICs. La autonomía profesional en la medida en que es ese médico, ese especialista quien debe evaluar si esa situación, si esa patología puede ser tratada a través de estas modalidades o si definitivamente se requiere una atención y una valoración presencial. Y en el momento en que lo considere, debiera suspender ese uso de medios virtuales, medios digitales, tecnologías de la información para pasar a recomendar o a ordenar expresamente la atención presencial. Responsabilidad y competencias, y en esto el ministerio ha sido muy enfático. El ministerio lo ha dicho claramente, mire, no se trata que vamos a volver a la fisioterapeuta médico o al enfermero que va a hacer actividad diagnóstica, no. Dentro de las competencias y facultades que tiene cada uno, de acuerdo a la normatividad legal, a las mismas competencias establecidas por el ministerio. A partir de esas competencias, cada uno asume la responsabilidad dentro de esa atención. Aquí más adelante vamos a ver conceptos como el remisor, el prestador remisor. Cada uno asume la responsabilidad dentro de ese ámbito. Entonces, si quien está haciendo teleapoyo brinda alguna recomendación, pues aun cuando no hay deber legal de registrarlo en la historia, pues nuestra recomendación es, si a usted le hacen llamada a un amigo de otro colega, pues lo recomendable sí es dejarlo anotado en la historia clínica dentro de sus competencias y el ámbito en que ha sido consultado. El consentimiento, que en realidad desde la Constitución del año 91 tiene un redimensionamiento con la consagración del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Miren, nosotros en la sociedad tenemos casos en los que el acto médico, la técnica anestésica, la técnica quirúrgica es perfectamente defendible con nuestros asesores médicos, con los peritos, pero termina condenándose por la ausencia de la información adecuada. Y es lo que se viene categorizando como estos derechos de una protección especial constitucional, y simplemente algunos pacientes nos terminan señalando, es que si yo hubiera conocido los riesgos, yo hubiera podido decidir no someterme a esa intervención, no someterme a ese tratamiento, no estar bajo esa técnica anestésica. Si usted me hubiera dicho eso, yo hubiera preferido anestesia general, hubiera preferido otro tipo de anestesia o sencillamente hubiera preferido no operarme. Y en esos casos ya digamos que las altas cortes ya están tasando jurisprudencia básicamente por una tipología de daño bajo la pérdida de la oportunidad. La oportunidad, digamos que la pérdida de la posibilidad de recibir esa información y poder haber cambiado o tomado una decisión diferente. Entonces, el consentimiento que muchos profesionales lo ven
como el formato, como es en realidad ese momento estelar en el que el profesional, el especialista, genera esa relación de empatía, de entender, de explicar. Nosotros desde la sociedad y lo pueden encontrar en la página, hemos hecho un consentimiento para anestesia con iconografía que recoge, digamos que eso, ese paso de brindar primero la información, recibir la información del paciente y posteriormente que el paciente sea quien consienta, ¿no? El consentimiento no es un trámite, es un deber legal del profesional, de la institución claramente, pero es el pleno ejercicio de la autonomía de ese paciente. Bueno, el objetivo de la telesalud, que es el concepto general en el que se enmarca la telemedicina, busca facilitar el acceso, tener resolutividad y mantener la continuidad en la atención en salud. Básicamente, esta es la estructura general. Tenemos teleeducación, no nos vamos a ocupar de eso, telemedicina, teleorientación, y teleapoyo. Teleorientación y teleapoyo, digamos que la teleorientación va enfocada a brindar asesoría, a dar una orientación. Por ejemplo, la realizan en algunas líneas, por ejemplo, psicólogos, digamos que no implica realizar un diagnóstico, una valoración, pero ahí también es importante la orientación. O sea, ese paciente, la información, perdón, ese paciente debe saber que eso no es una consulta médica, que eso no le va a generar un diagnóstico, sino que es simplemente una asesoría y una orientación. Y el teleapoyo, ya lo mencionamos, es la llamada al amigo entre colegas y bueno, la telemedicina tiene unas particularidades. Ya mencionamos, busca facilitar el acceso, debe ofrecerse una infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque debe garantizarse los datos, debe garantizarse confidencialidad, debe garantizarse esa comunicación, esa autonomía y digamos que se debe registrar también en la historia clínica y tiene unas categorías que aquí entran unas recomendaciones muy puntuales. ¿Cuáles son las categorías? Interactiva, no interactiva, teleexperticia y telemonitoreo. Esto simplemente para conocimiento de ustedes porque va a tener impacto en, bueno, qué registro, qué no registro, debo dejar consentimiento, no debo dejar consentimiento. El paciente debe tener consentimiento para acceder a la realización de consulta a través de telemedicina. Ahora tenemos aquí, los pueden bajar a través de unos códigos que les traemos. Nosotros en pandemia hicimos unos documentos que pudiéramos llamar pro forma para que los pudieran utilizar en la utilización, digamos que en este tipo de consultas. Entonces, la interactiva se puede hacer a través de una videollamada, la no interactiva definitivamente es asincrónica. Aquí hay una diferencia importante. En la modalidad de telemedicina interactiva, usted puede prescribir medicamentos. En la no interactiva, no puede prescribir medicamentos, lo establece claramente la normatividad. La teleexperticia, bueno, ya mencionamos, voy a adelantarme porque ya mencionamos esto. Esto es la norma de habilitación que claramente reconoce una modalidad del servicio como telemedicina, por lo tanto, consulta externa y quirúrgico, que es lo que pudiera tener relevancia en el ámbito que nos ocupa hoy, puede ser dada a través de telemedicina. El procedimiento quirúrgico, pues claramente no, pero las consultas previas sí se pueden. Bueno, ya hablamos acá de prestador remisor y prestador de referencia, deben existir, deben estar habilitados. Entonces, yo médico, estoy con un paciente y solicito a través de teleexperticia con otro especialista la valoración de ese paciente. Ya hablamos acá de medicina interactiva. La no interactiva, ya mencionamos que es asincrónica, no puede hacer prescripción de medicamentos y mencionaba la teleexperticia que se puede realizar entre dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente y otro no, digamos que esa pudiera ser la más común, un no profesional, un técnico que acude a un médico y las modalidades de junta médica serían realizadas a través de telemedicina, específicamente en la categoría de teleexperticia.
El telemonitoreo es una modalidad también que se incluye básicamente cuando el paciente registra datos para que otra persona la pueda revisar. Ya mencionamos teleorientación, básicamente esa información, esa consejería y esa asesoría, y el teleapoyo ya lo mencionamos. Bueno, mencionamos entonces la comunicación de los usuarios, muy importante, estar autorizado, garantizar la identificación tanto del personal como del usuario, garantizar el tratamiento confidencial de la información, y lo escucha uno y lo escuchaba en el video que presentaban ahora. Qué bueno que el anestesiólogo se presenten. Hay pacientes que en las demandas dicen, pues me anestesiaron, nunca supe quién era, o sea, nunca me explicaron nada. Entonces, esa relación interpersonal es muy importante. Elementos fundamentales a tener en cuenta: registro en historia clínica, aun cuando la modalidad de teleapoyo no haya esa obligación, es relevante ese registro en la historia clínica. Información, ya lo mencionamos, la prescripción de medicamentos, digamos que no cambia absolutamente nada. La atención si llega a ser virtual, salvo que sea telemedicina sincrónica, que ya mencionamos, no debe realizarse prescripción de medicamentos, y la protección de datos, que básicamente se garantiza a través de las herramientas tecnológicas. La SCARE en pandemia emitió estas recomendaciones básicamente relacionadas para el manejo de pacientes sometidos a procedimientos selectivos, y acá ustedes encuentran que se señala que la valoración no presencial no reemplaza esa valoración presencial. Puede ser ese primer acercamiento, pero claramente el día de la cirugía, previo a iniciar el acto anestésico, habría que revisarla, porque ya lo mencionaban, la valoración física no se puede reemplazar por una valoración virtual, porque de lo contrario se podría estar sometiendo al paciente a riesgos injustificados y podría estarse incurriendo en una falta ética por no dedicar tiempo suficiente al paciente. Aquí están los requisitos del contenido de la información que debe brindarse al paciente, pero pues esto lo tenemos nosotros incluidos en estos códigos QR. Ustedes van a encontrar que el contenido es similar, es básicamente lo hicimos para quienes atendían consulta particular, quienes atendían institucionalmente, para que lo presentaran a la institución, para que tomaran o ajustaran la información que estaban brindando al paciente. Y teleorientación, en caso pues que se llegare a realizar, también todo esto está disponible en la página de la organización. Finalmente, ¿qué tenemos entonces? Registro de historia clínica. Indiscutible, ustedes son la única profesión que puede terminar construyendo las pruebas a su favor. Autonomía del paciente, ya lo mencionamos, autonomía del profesional, calidad y seguridad de los datos, prescripción del medicamento, y dentro de esa relación, pues digamos que incluir la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, estas fueron las preguntas con las que iniciamos. Quienes nos quieran, para las CARE es muy importante conocer sus opiniones, entonces los invitamos a diligenciar las preguntas que tienen acá en este código. Muchas gracias, doctor Moya.